Hola amigos, mi nombre es Iván Portilla. Hoy estamos trabajando en este invernadero de adaptación para plantas que salen del laboratorio. Por ejemplo, traemos el frasco, le vamos a sembrar en corteza de pino, un excelente medio para el crecimiento de esta variedad. Como podemos ver el ejemplo de la siembra que está realizando aquí en este momento Estefanía, excelente medio para el cultivo. Después vamos a pasar a ver bandejas donde el Frangipedium ya se va adaptando. Podemos ver Frangipedium bese, excelente cultivo, ¿no? Excelentes plantas. Vamos a seguir hacia adelante donde vamos a ver otras variedades. Tenemos Frangipedium fischeri, Frangipedium wallisi. Entonces plantas que están creciendo para el futuro ser enviadas a muchos países. Aquí tenemos las bandejas ya sembradas, que se ha pasado más o menos un año en este invernadero, que están listas para ser trasplantadas en el siguiente invernadero, que es la etapa donde vamos a sembrar las plantas en forma individual. Tenemos Frangipedium fischeri, que está ya listo para ser trasplantado en maceta individual. Tenemos otras variedades como el Frangipedium wallisi, Frangipedium bese, híbridos de Frangipediums como bese por Kovaci, que podemos observar en estas mesas. Esta es una mesa dedicada para el cultivo del Frangipedium. Como podemos ver, hay diferentes variedades, más o menos un aproximado de 10.000 plantas en esta mesa. Estamos en el siguiente paso. En este invernadero ya las plantas están sembradas en maceta individual, ¿sí? Y hemos encontrado de que el Frangipedium le gusta la maceta transparente, como que la raíz le gusta luminosidad. Entonces encontramos este sistema y lo estamos sembrando. Vemos que es un excelente resultado. Igual le vamos a sembrar con la corteza de pino, que es el mejor medio que hemos usado hasta ahora. Estas plantas hemos sembrado más o menos hace 6 semanas. Con buen riego, un riego, bueno, hablemos de unas 3 veces a la semana, hemos logrado que la planta se adapte fácil y desarrolle un sistema radicular fantástico. Bueno, en este momento contamos con 3 especies de Frangipediums en flor. Vamos a hablar acerca del Frangipedium Humboldti variedad Fortuna. Frangipedium Humboldti variedad Fortuna, la planta se caracteriza por ser pequeña, corta, pero de caudas bien largas, como podemos observar aquí en esta muestra. También podemos ver que tiene un excelente sistema radicular, ¿sí? Una planta muy bonita, no muy común en el mercado. Tenemos el Frangipedium lindeni. Este le gusta crecer un poquito en clima frío y un poquito seco, pero de esto nos va a hablar un poco más Pepe, que está en el hábitat natural. Estamos en las faldas del volcán Urabá. Después de la erupción del 2005, quizá muchas de las orquídeas que vemos acá desaparecieron, pero con la lava están regenerándose y ya podemos ver muchas plantas pequeñas creciendo en este área. Es la tierra volcánica, es arena, la que es muy fértil. Pues veremos en abundancia estas plantas. Es un Frangipedium lindeni, una orquídea ecuatoriana. Se cultivan en este invernadero a clima más o menos o temperaturas intermedias. Frangipedium lindeni es una especie que no tiene el zapatito o la sandalia o el pouch, como podemos ver en el Humboldti. En esta especie carecemos de esa parte. Otra especie que cultivamos en este mismo invernadero también es el Frangipedium wallisi, ¿sí? Frangipedium wallisi es una especie que se encuentra ya sea lizófita o epífita a partir de los 700 metros de altura sobre el nivel del mar. Entonces puede encontrar 700 hasta los 1800 o 2000 metros de altura sobre el nivel del mar. Todos estos cultivados en el mismo invernadero.